Pues estamos de vuelta en Foro 4, este es su programa, no sé si favorito, espero yo que sí, Sin Límite. Mi nombre es José Luis Soltero, me acompaña Alma Sesma, muchas gracias, muy emocionada. Y tenemos a una invitada, Wendy Avilés Rodríguez, quien es comunicóloga, mercadóloga, feminista y tienes un amplio currículum, Wendy, bienvenida. Muchas gracias, José Luis. Gracias por este espacio, Alma. Saludar al auditorio, que estoy segura que sí hay muchas personas que siguen este programa, y contenta, pero a la vez con sentimientos encontrados por el tema que vamos a tocar, pero pues encantada de estar con ustedes. Sí, primero que nada, pues muchísimas gracias y sí, es un tema que creo yo es difícil de tocar, tiene muchas aristas, es sensible para las mujeres, para los hombres, y debe de ser sensible para la sociedad, creo yo, ¿no? En lo que está sucediendo. Y el tema, pues, es el ser mujer, ¿no? El ser mujer en México en la actualidad. Y vamos a tocar un ejemplo que está vivo ahorita, que está sigue en tendencia. Sigue en tendencia si te vas a Twitter. Me da gusto que siga en tendencia porque se está visibilizando. O sea, desgraciadamente me da gusto porque se está visibilizando, pero qué feo tener que llegar a ese grado. El caso de Devani Escobar, de Nuevo León. No sé si nos podrías contar un poquito la cronología, lo que sucede, lo que se sabe y todo lo que acompaña al caso. Bien, José Luis. Por desgracia, estamos tocando el tema de la muerte de una joven de 18 años, radicada en Nuevo León. Una joven que pudiera ser amiga tuya, amiga de Alma, hija mía. Yo tengo una hija que va a cumplir 19 años y pues hay que nombrarla, seguirla nombrando porque, como mencionabas al inicio, este caso tiene que servir de algo. Y por más tristeza que rodea a la familia, porque estamos a un estado y a un país, esa desolación se tiene que convertir en acción. Entonces, lo que nosotros sabemos, porque al estar nosotros ubicados ya en Sonora, igual es la zona norte del país, se mediatizó el caso por una fotografía que empieza a circular. La fotografía, cuando denuncia su padre, su madre, la desaparición de Devani Escobar, surge esta foto, y esta foto fue circulada vía redes sociales. Artistas visuales empiezan a tomarlo, a hacer ilustraciones, a hacer fotos, y yo creo que toca las fibras sensibles de la sociedad. El estar hablando de la desaparición primero, porque se denuncia como una desaparición, las autoridades lo toman desde la fiscalía en la parte de esta desaparición de personas, y 13 días después nos topamos con que se encuentra su cuerpo. Ella lo que narra es que sale a una fiesta. En esa fiesta está acompañada por dos mujeres, una de ellas en entrevistas y en la cronología de hechos tiene relación con ella de 4 meses, creo que es compañera de la escuela, y otra la conoce en la fiesta. Entonces, así como que poner el título de amigas es también un título que puede quedar un poco grande, ¿no? ¿Por qué? Porque después surgen cosas relacionadas a cuando ella sale, desaparece, y se empieza a especular. O sea, hay un momento muy amplio, días, en donde la conversación, la narrativa está enfocada o monopolizada por los supuestos. Entonces, recientemente, ya que se determina que el cuerpo que se encuentra en este motel, que también el hecho de que se encuentre en ese lugar le da otro contexto. Un tinte amarillista también. Tinte amarillista, no sé tú cómo lo veas, Alma, en esa parte. Tú como joven sales a una fiesta, usas el servicio de transporte, esta persona tiene el último encuentro con ella y empiezan a suceder una serie de cosas relacionadas con que hubo llamada a los padres, pero el tema también de las cámaras de seguridad. Esa zona es una zona a las afueras de en este caso pues Escobedo, es conurbado, ¿no? Es en Escobedo, y
eso también le da esa sensación de vulnerabilidad tremenda. O sea, son fiestas que es como si tú aquí en la ciudad de Hermosillo, o si viven en alguna otra ciudad, hacen una reunión en San Pedro y se va alguien, un grupo de amigas o un grupo de personas conocidas, y con un contexto fuerte de desapariciones también en el estado de Nuevo León, hay que decirlo. O sea, hubo una crisis muy fuerte de violencia que permanece, o sea, solamente se había normalizado, quizás sea la palabra, y esto detona, ¿por qué? Porque en esa búsqueda también resulta que es algo que no se sabe. Se menciona como que fue algo que se sacó de contexto, que no era real, pero que da parte la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León, de que se encuentran otros 5, el hallazgo de 5 cuerpos, y se menciona así, pero debemos de mencionarlo como el crimen de 5 mujeres más. Eso no hay manera de comprobarlo porque después se da una guerra de estaban vivas y se encontraron con vida. Ajá, o después sabes que no, y ya esa es la parte que no vemos. Y también se empieza a politizar un poco y empieza a tomar otro tinte también, que desgraciadamente, bien lo decías, ¿no? Se tienen que enfocar en ver el caso de Devani para ver de qué forma actuar en pro de las mujeres, y se sigue volviendo a visibilizar al gobernador, al agresor, a las amigas, al conductor, en vez de voltear a ver que lo importante es encontrar justicia para ella y para muchísimas de las mujeres, ¿no? que están pasando o han pasado desgraciadamente por situaciones similares, no sé. Sí, yo cuando me di cuenta del caso fue por la foto, precisamente no me acuerdo realmente quién fue quien la subió, creo que un artista que hizo un dibujo de ella, y yo ya la había visto en varias historias, en varias publicaciones, pero yo no entendía el contexto de lo que estaba pasando. Entonces yo me meto y empiezo a leer que es la desaparición de una mujer más en Nuevo León, una fiesta, que supuestamente las amigas la abandonaron, que hubo una pelea, que un Uber, un Didi, no recuerdo muy bien, que las mismas amigas mandaron, él fue el que tomó la fotografía. Entonces empiezan a surgir muchos detalles, muchas cosas, y nosotros, en lo personal, mis amigas y yo comenzamos a investigar un poco más de, pero qué fue lo que realmente pasó, a ver, ¿cuándo desapareció? ¿A qué hora? ¿En dónde? ¿Cuándo fue la última vez que la vieron? Luego el tema de que llegó a un lugar donde había unos trailers, que de ahí ya no la vieron salir, después aparece en el motel, después de 13 días, cuando ya habían cateado ese motel más de 4 o 5 veces. Entonces, son muchos detalles, y luego cuando ya entra el gobierno, cuando entra el gobernador a decir que sí, fue una investigación mediocre, pero a tratar de justificarse, entonces son muchos detalles que uno se pone a pensar, y a mí en lo personal me frustra el decir, Dios mío, o sea, es una mujer más. En el camino de esa investigación se encontraron muchas mujeres más que al principio dijeron que habían encontrado los cuerpos, pero después que estaban vivas y luego otra vez. Entonces no se sabe, y a mí como mujer, a mí como persona me da muchísima frustración el por qué no son claros, a qué le tienen miedo. O sea, de verdad, nosotros queremos seguridad, queremos que se nos diga la verdad, porque no queremos estar dudando, no queremos estar corriendo peligro, porque sabemos que ya lo hacemos. Entonces, ¿por qué no pueden ser claros? ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué no pueden decir la verdad? Si realmente fue un feminicidio o si realmente fue un accidente, ¿por qué no lo pueden decir? ¿Por qué tienen que estar diciendo detalles y sacando cosas cada día y estar confundiendo a la sociedad? Y aquí empieza también a salir como mucho el tema de cómo se encuentran los objetos de la cisterna en la que se encuentra a la persona, que se encuentra el cuerpo en una parte en específico y luego en centímetros se encuentran otras. O sea que literalmente en la evaluación no es posible que una cisterna inutilizada haya generado ese movimiento de agua para lograr que los objetos se movieran tanto, ¿no? O sea, suponiendo que haya sido un accidente y tomando en consideración las pruebas, pues caen los objetos, y de hecho aquí está la infografía, la estaba viendo y he visto varias que señalan lo mismo, pues, ¿no? La imposibilidad de movimiento de los objetos, perdón. Entonces,
podemos decir que el caso de Devani va a seguir inconcluso por mucho tiempo. O sea, por desgracia, sí, porque esto ya, tú lo decías ahorita, José Luis, se ha politizado y necesitamos como sociedad, en este caso como mujeres, lo que buscamos es contundencia en las autoridades. Y esta contundencia no la vamos a tener hasta que de manera formal se realice un proceso de investigación que reúna a especialistas, que de manera honesta se busque encontrar la verdad. Aquí, por desgracia, hay muchos factores y muchas variables que coinciden. También tenemos que ser claros y justos. A veces las autoridades tampoco tienen o un protocolo de acción que pudiera quedar ya en la responsabilidad de ellas mismas de saber cómo atender este tipo de casos en cuanto a investigación, en cuanto a manejo de pruebas, en cuanto a protección de los testigos y también, si bien es cierto, es la participación que tenemos nosotros como sociedad y como medios de comunicación, cómo intervenir. Hay otra parte en donde no podemos tener, o al menos no en todas las partes del país se tienen pues cámaras. Habrá cosas que queden en el silencio y que solamente se aclararían si tuviéramos a Devani Escobar con vida, porque todo ya va a quedar en una especulación. Entonces, sí buscamos que haya seriedad, que haya compromiso real, para que ya no podemos dar una vuelta atrás, sino que para lo que venga exista ese clamor de queremos sentirnos seguras, lo que decía ahorita Alma, pues se pueda garantizar esa seguridad. ¿Por qué? Porque la violencia es un peligro al que nos estamos enfrentando las mujeres día con día y es un peligro real, no es un peligro imaginado, no es algo que estemos haciendo para llamar la atención, sino que ahí están las cifras, ahí están los reportes que gracias a mujeres activistas que empujaron la clasificación del feminicidio. Se está empezando a documentar lo que sucede en la vida de las mujeres y no tenemos que soltarlos. Yo invito a que esta indignación, esta desolación, esta tristeza se convierta en una motivación para poder generar esas condiciones. Así es. Sí, exigir y no exigir yo creo que tenemos que ser muy estratégicas en este punto. Hay que buscar cómo hacer que las autoridades no eludan sus responsabilidades. Okay. O sea, esa parte de repartir culpas, decir, fueron las amigas, el Didi, o sea, una persona violenta, que yo creo que hay personas y hay compañeras que están trabajando desde las instancias de las autoridades, que están que ya tienen mucho conocimiento de cuáles son esos factores de violencia. Se sabe que cualquier persona puede cometer un acto violento, ¿sí? No es un monstruo, no es alguien así de, ¿sabes qué? Los más buscados, asesino serial, no, puede ser cualquier persona. Entonces, si nosotras, las mujeres y los compañeros, los hombres también, o los compañeros, no estamos de manera empática, sensibilizados con ese tipo de señales, pues podemos dejar pasar muchas violencias menores que después pueden llegar al tema del feminicidio, ¿no? Ok, me parece muy acertado el comentar cómo es que se deben de empezar a trabajar con políticas públicas pensadas para las mujeres, por mujeres, ¿no? También. Entonces abre un poco ahí el tema de empezar a abrir espacios dentro de los gobiernos para que las mujeres estén en espacios de toma de decisiones y que puedan también alzar la voz por todas las mujeres. Se me hace súper importante también señalar, aquí ya trayéndonos un poco el tema a Sonora, pues vemos cómo está ya la alerta de violencia de género que hace escasos menos de un año, yo creo, fue que se, digamos, activó en cierto sentido, pero que se venía arrastrando una solicitud desde hace mucho tiempo ya de que se active, pero ¿por qué se tiene que activar? No, había mucha gente que decía, bueno,
porque es parte de la visibilización de que se tiene un problema. Es como las adicciones, creo yo, ¿no? O sea, el primer paso es reconocerlo, entonces es súper importante el reconocerlo. En Sonora, ¿cómo ves el panorama? Y ahora sí, ya yéndonos de lleno a el reto de las mujeres ahorita en Hermosillo y en Sonora ante el tema de la seguridad. Mira, yo creo que el hecho de que ya existe un mecanismo como la alerta nos debe de dar de alguna manera una luz de esperanza. A mí también me genera confianza que compañeras que yo he visto en la lucha feminista estén asumiendo cargos en instituciones, y que si bien es cierto no es llegar y de un plumazo se va a acabar, por lo menos sabemos que están sensibilizadas, que están comprometidas, y eso sé que a la postre va a funcionar. O sea, tenemos que las personas como sociedad civil debemos también reconocer que esto no es algo que es de ayer ni de antier, o sea, es algo, la violencia es estructural, la violencia ha existido, y los mecanismos que se han impulsado para que la mujer ocupe espacios de decisión son parte de esas luchas. Entonces llegan las mujeres a esos espacios, entonces hay que recomponer muchas cosas. En el aspecto de seguridad aquí en el estado, yo creo que tenemos que poner todas las personas un granito de arena. O sea, el hecho de que veamos en las planas de los periódicos que están aumentando las denuncias de violencia no debe ser algo que nos asuste. Aumentan los números de denuncias, y eso es positivo porque las mujeres están rompiendo el silencio, se están acercando a las autoridades y están diciendo, mira, aquí está, esto está pasando. O sea, ya reconozco que soy víctima de violencia desde mi hogar, una violencia que a lo mejor era algo cubierto con que es que así son los hombres, la tienes que aguantar, lo social, es la cruz que te tocó cargar, o así ya sabes cómo es, ¿no? Normalizar detalles mínimos que van después creciendo, y eso, por desgracia, también lo transmitimos a nuestros hijos. Yo creo que hay corresponsabilidad. El Estado, pienso que las autoridades, el hecho de estar subiendo estos temas a las mesas de diálogo, el estar subiéndolos en campaña, el hecho de que el Frente Feminista o el Frente de Mujeres que están luchando por sus derechos, que hay que reconocer que en el Estado hay grupos muy consistentes, hay grupos que se reconoce su activismo y que están llevando a cabo que se hagan realidad estas alertas, hacen mucho para que no se olvide este tipo de causas. Yo creo que no podemos olvidarlo, Alma. No podemos, y me gustaría en este momento, yo no soy una experta en seguridad, yo de alguna manera reconozco que hay compañeras que están haciendo trabajos bien importantes. El caso, por ejemplo, de María Salguero, que es una feminista que aportó a la narrativa de México el mapa del feminicidio, que fue un ejercicio para visibilizar y poner el nombre de cada una de esas mujeres que han muerto, porque no pueden quedarse así en una fosa común, en el olvido. Nos indignamos 5 minutos, 2 días, un mes, y seguimos adelante, y el tema no se trata de fondo. Entonces es importante que ese tipo de mujeres impacten a la sociedad con la capacidad generada. O sea, Marcela Lagarde es la persona que pone el nombre de feminicidio y que empuja desde también sus trabajos como antropóloga a partir de lo que sucede en Juárez, en Ciudad Juárez, empieza a voltear, porque estas cosas hay en otros países que traen un avance importante, pero nosotros ahí vamos. O sea, vamos retrasadas, pero no hay que soltarlo. Yo creo que eso debe de haber un involucramiento real. Hay una infografía que me voy a permitir compartírsela que hace Pictoline. Pictoline es una cuenta en donde ilustra fenómenos que suceden en la sociedad, y a través de ilustraciones lo hace más entendible. Ahí podemos verlo, te digo, yo no soy una experta, pero ahí podemos identificar cómo se comete el delito de feminicidio, cómo se categoriza, es quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Y se consideran razones de género cuando ocurre alguna de las siguientes circunstancias: cuando hay un antecedente de violencia familiar, laboral o escolar,
también es si hay entre la víctima y el victimario una relación sentimental o afectiva o de confianza, también si hay datos de amenaza, acoso o lesiones, que también nosotros lo vemos. La lucha se da en diferentes factores. Lo vimos en redes sociales con el Me Too, por ejemplo, con los tendederos, que es un tema que ustedes ya han tratado también. Cuando la víctima haya sido incomunicada o previo a que se le privara de la libertad, cuando como el caso de Devani, hay pruebas de que se le infligió violencia, ¿no? O mutilaciones en su cuerpo, y cuando el cuerpo quedan en vía pública. O sea, ese tipo de cosas, cuando hay signos de violencia sexual, por supuesto, todo ese tipo de cosas hacen que se categorice la muerte de una mujer como feminicidio. Y lo estamos viendo. O sea, como el caso de Devani Escobar, por ejemplo, reúne mucho de esto. Y el caso de mujeres acá en Sonora también lo vemos, ¿no? En diversos puntos del estado. Y yo creo que hay muchos retos, y esos retos los tenemos que seguir trabajando desde distintas áreas, ¿no? Eso es lo que yo veo como expectante, como parte de la sociedad civil, el estar pendientes y en apoyo, ¿no? No criminalizando al movimiento feminista, no revictimizando. No revictimizando. Entonces, sí da esperanza que haya mujeres preparadas en esas instituciones, pero pues vamos poco a poco. Wendy, para ir cerrando un poco, ¿cuál es el papel? Digo, ya nos has dicho que tenemos que involucrarnos, pero en específico, ¿cuál es el papel de nosotros los hombres, de ustedes las mujeres y de la sociedad entera? O sea, ¿cuál es el, digamos, plan de acción a seguir en estos siguientes años y qué debemos de seguir exigiendo? Tú decías seguir exigiendo justicia, políticas públicas, que yo también te planteaba un poco, ¿no? Con perspectiva de género, pero ya en concreto, ¿tú qué sugieres que se puede hacer desde casa, desde nuestra colonia, en nuestro trabajo? Porque a final de cuentas son muchas las cosas que pudiéramos hacer. Sí, bueno, tomando el punto que decíamos de que hay mujeres ya que están llegando a estos cargos, a mí en lo personal me da mucha tranquilidad, porque sé que son personas que a lo mejor no han vivido ciertas experiencias, pero que empatizan, que entienden, que son mujeres que yo digo, es que están ahí, ellas saben lo que vivimos todos los días, lo que han vivido ciertas mujeres. Entonces a mí me da tranquilidad el saber que ellas pueden tomar decisiones, que están en un lugar, en un puesto que me puede ayudar, que me puede beneficiar a mí como mujer, aquí en Sonora, por ejemplo, o en México. Y sí, la verdad, siento que pues, como sociedad, el empatizar, el respetar, a lo mejor yo entiendo que todos tenemos opiniones diferentes, que no todos pensamos igual, y es válido, todos tenemos nuestra ideología, pero el simple hecho de respetar y tratar de empatizar con lo que estamos viviendo, con lo que está pasando, porque lo estamos viendo. Todos los días en las noticias vemos que secuestraron, que violaron, que asesinaron a diferentes mujeres en todo el mundo, en México, aquí en Sonora. Entonces, si lo estás viendo y no entiendes, por ejemplo, las marchas o que protestemos por nuestra seguridad, por justicia, está bien, pero respeta, empatiza, entiende que es algo que estamos viviendo, que no es algo que estamos inventando. Hay cifras, todos los días se ve. Entiende que nosotros no lo hacemos para llamar la atención o para que nos volteen a ver de manera de, ay, es que soy mujer. No. Si queremos que nos volteen a ver y queremos llamar la atención, es porque queremos que se haga algo, queremos que las autoridades, que el gobierno haga su respectivo trabajo y que nos den esa seguridad de que yo sé que si a mí me llega a pasar algo, voy a llegar a poner una denuncia y me van a escuchar, que me van a voltear a ver, que no me van a poner pretextos o que me van a decir, espérate 2 días, espérate 3 días, o si secuestran a una amiga, prima, sobrina, que yo sé, yo quiero tener la seguridad de que voy a llegar y voy a decir, desapareció, y que no van a decir, a ver, ¿cómo iba vestida? O a ver, ¿estaba de fiesta? ¿O andaba con el novio? ¿O andaba con los amigos? ¿En qué pasos andaba? Yo no quiero escuchar eso. Yo quiero escuchar que me digan, dame su información, dame sus datos, me voy a poner a buscarla ahorita. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que nos den seguridad, es lo único que pedimos. No pedimos dinero, no pedimos nada que no nos puedan dar, de verdad. Necesitamos seguridad, respaldo, que
que sintamos que estamos seguras y que van a hacer algo por nosotras. Es lo único que pedimos. Mira, qué importante lo que dices desde tu voz de mujer, de joven, y también lo que dice José Luis, el cómo este tipo de espacios son momentos de la reflexión y de bueno, reconocer que estamos ante una problemática, pero también nuestro papel, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros como hombres, las mujeres, como acompañantes, a lo mejor, si no somos víctimas, como gente que son defensoras de los derechos humanos, como parte activa de esta sociedad? Lo que tenemos que hacer es, primero que nada, escuchar y estar muy abiertos a que el movimiento feminista no es una etiqueta negativa, sino que es una lucha en donde las mujeres estamos pugnando porque hay una igualdad, ¿sí? Y porque fenómenos que han persistido durante mucho tiempo de violencia, que están enmarcados en cosas que están muy normalizadas en nuestra sociedad, pues son aspectos que pueden evolucionar. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Estar abiertos, yo creo que con respeto, lo decíamos antes de entrar al aire, estás en reuniones y ya ponernos en el lugar de qué tal si hubiera sido una prima, una amiga, mi hija, que nos hubiera pegado más de cerca. O sea, como fue el caso de la doctora Raquel Padilla, por ejemplo, un feminicidio muy, muy doloroso para nuestra sociedad, aquí en Hermosillo, para la academia, para la investigación. Entonces, no ponernos a pensar en es que ella lo permitió, es que si ya sabía, ¿por qué no lo hace? Que sepan que cuando una mujer está en un contexto de violencia, es muy difícil percatarnos. Entonces, tiene que haber esa mentalidad abierta de decir, me voy a permitir escuchar sin etiquetas, sin poner estereotipos, porque luego resulta que la víctima es la que tiene la culpa. O sea, no el que la mató, no la persona que la acuchilló con 50 lesiones de arma blanca, por ejemplo, la familia, cómo queda el hueco. Entonces se empieza a pervertir este tipo de casos y ya queda con un morbo muy particular, y ese morbo genera un velo. Entonces nosotros como sociedad entramos en esa dinámica y le restamos responsabilidad a la víctima. Sí, la víctima queda ya, las autoridades también en algunos casos pueden hacerse omisas, porque existe esto entre la confusión, entre la especulación, tendría que haber certezas. Yo creo que eso, como decíamos, nos merecemos eso. ¿Por qué? Porque no se trata de llevar una contabilidad de vendí tantos productos, no sé si son pérdidas humanas, son hogares que se quedan sin una mamá, en donde el tejido social se descompone y eso genera otro tipo de problemas. Entonces yo pediría esa empatía, pediría esa apertura y también esa sororidad, porque yo entiendo los procesos de cada persona. A mí me encontró el feminismo de manera reciente, porque yo pensaba que era algo mío, o sea, algo personal, es que soy yo, no. Después de que me doy cuenta que es algo, que lo personal es político, ya es cuando asumes y yo volteo a ver a compañeras, amigas, en la maestría también tuve algunas compañeras bastante preparadas, pero que de alguna manera dicen, ¿sabes qué? Es que yo no me siento víctima, yo no me siento menos, y el feminismo, o sea, no me representa. No me representa. Entonces, pues sí te representa, amiga, porque a partir de lo que pasó, las luchas que hemos obtenido a través de los años, pues podemos tener la posibilidad de expresar. Hay mucha información o mensajes en Twitter, y ahorita que lo decías, me acuerdo también que Alma ya me lo ha comentado, que es, sí te representa, porque espero no, pero el día que algo te llegue a pasar, ahí vamos a estar, ¿no? O sea, debería de existir bueno, más bien qué padre que están construyendo esa sororidad, y pues qué triste pensar que todavía hay personas que no se consideran dentro de este movimiento, digo, y me refiero a las mujeres,
pero poco a poco creo yo que con ese tipo de espacios se concientiza para que tengan un poco de apertura y puedan, como si, por así decirlo, puedan sentirse identificadas, o por lo menos decir, está bien, agradezco, ¿no? O sea, debe haber un respeto. Yo también en algún momento critiqué las manifestaciones de ciertos grupos, ciertas corrientes, pero entiendes cuando ves que hay madres de familia que tienen años con la pérdida de sus seres queridos y les han dado carpetazo, mujeres que en su contexto de familia, en sus hogares son violentadas, niñas violadas, vejadas. Es una indignación real y es una indignación honesta. Hay una tristeza. Yo lo vi recientemente, estuve en la Facultad de Arquitectura en la UNAM, en donde estaban hablando de la visibilización de la protesta feminista. Y ves, yo te lo juro que quedé con los ojos así llorosos, me sensibilicé muchísimo de verlo. Y es por eso que te dices tú, cuando toman las calles, cuando hacen las pintas, es una válvula de escape por tanta omisión, por tanto olvido, por tanta indiferencia. Entonces, ojalá que así como observamos, digo, cada quien debemos respetar las formas de manifestación, mientras no incurramos en algún delito, creo que todo eso se debe respetar. Por supuesto que habrá unas que compartas, otras que no, pero sí entenderlo y no caer. O sea, si como mujeres estamos buscando la igualdad, no podemos estar entre nosotras metiéndonos el pie. Es escuchar, no comparto muchas de tus cosas, pero bueno, adelante. O sea, no hablar de otra mujer, cosas muy pequeñas que tenemos que reforzar, porque los hombres, al final, el patriarcado, hay muchas personas que al fin, yo no encuentro otra palabra para resumirlo, ¿no? Se me hace muy teórica, pero es real. Nos ha generado un entorno de competencia entre nosotras. O sea, eso es también algo que después lo ves, ¿no? Entonces, yo creo que hombres, así como tú, que son los que dices, bueno, me quiero sentar en una mesa a platicar, o dime qué puedo hacer. ¿Por qué? Porque tú vienes de un seno familiar, y ese seno familiar no sabemos cómo se toca la educación. Y la educación, los padres no nacemos siendo padres, las madres no nacemos así con un instructivo en la mano, pero sí hay actitudes que tenemos que empezar a revertir. Uh-huh. Yo creo que eso sería inicial, desde cosas básicas que nos han dicho, que los colores no tienen género. Tú puedes ser el médico, ¿no? Había una compañera que nos estaba contando en una reunión que había un pleito, ¿no? Porque su hijo no quería jugar con una amiguita, hija de una amiga de ella, porque ella quería ser la doctora. Y les dijo, es que ustedes van a ser los enfermos. Y mi amiga, que es la mamá de dos hijos, dijo, a ver, es cierto, o sea, ahora tú vas a ser el enfermo y ella va a ser la doctora. ¿Por qué? Porque tienes, o sea, poner un alto en el camino en cosas tan básicas. O sea, estamos hablando que eran, o sea, no exceden los 6 años de edad. Uh-huh. Y ya empezar a esos estereotipos, a ver, pues hay que intercambiar roles. O los chefs que ganan estrellas Michelin, a lo mejor eran los niños que en algún momento andaban haciendo el pastelito, sí, se ponían el mandil y querían el microhornito. El microhornito también. Entonces, cosas que ahorita ya lo vemos como pasos que tenemos que dar, ¿no? Sí, no, claro que es una lucha constante y ya tendremos más espacios para hablar de los micromachismos, que es algo que también está implantado en la sociedad y que son pequeños factores, y digo pequeños que la verdad son muy grandes, pero son pequeños factores que impactan y nos llevan a consecuencias como las que hemos expresado en este segmento. Pues la verdad es que este programa a mí me deja con mucho aprendizaje, obviamente, y me deja también con mucha esperanza de que este segmento, como otros que hemos hecho, sirvan a los que nos ven, a la sociedad, para hacer conciencia, porque sabemos que la necesitamos. Y la verdad agradecemos
de verdad, muy agradecidos, tanto José Luis como yo, de que hayas aceptado nuestra invitación, de que hayas venido, te hayas expresado y de que nos hayas también dado otro panorama, que nos hayas abierto los ojos y nos hayas enseñado mucho. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Fue un honor para nosotros tenerte aquí y esperamos que vuelvas, porque como dijo José Luis, hay muchísimos temas de los que queremos hablar y que sabemos que van a ayudar a hacer conciencia. José Luis, gracias. Y muchísimas gracias a todos los que nos ven en Sin Límite, un programa de Foro 4 patrocinado por Café. Nos vemos.